Universidad Autónoma de Chile y durante esta tarde realizaremos la segunda charla de acompañamiento para familias con hijos con trastorno del espectro autista en contexto de confinamiento. La carrera de terapia ocupacional, junto a la colaboración de la comunidad Autismo Chile, promueven este ciclo de charla como un proyecto de responsabilidad social con el fin de contribuir al desarrollo y articulación de redes de apoyo a la comunidad mediante un enfoque ético y socialmente responsable. Por este motivo, este espacio de encuentro está pensado en toda nuestra comunidad, pero en especial en las familias que hoy requieren de apoyo para enfrentar algunas problemáticas cotidianas que se estén generando a consecuencia del confinamiento por la crisis sanitaria que hoy vivimos. El día de hoy abordaremos la temática de orientaciones y estrategias para apoyar a niños y adolescentes en casa en contexto de pandemia y condición TEA. Al igual que la semana pasada, al finalizar la exposición, nuestra invitada responderá las consultas de los asistentes, por lo que los invito a escribirlas en el chat. La docente y secretaria de estudios Pia Ramsey estará atenta a sus inquietudes y cumplirá el rol de moderadora. Bueno, ahora les quiero presentar a nuestra invitada. Su nombre es Claudia Muñoz. Ella es terapeuta ocupacional, licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Claudia posee un máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca. Claudia es titulada en el año 1986 de la Universidad de Chile y desde ese periodo, ¿cierto?, ella inicia un trabajo como terapeuta ocupacional en población de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Dentro de su desempeño profesional, ella ha trabajado en los ámbitos privados y públicos, como en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y también en el Fondo Nacional de la Discapacidad. Nuestra invitada posee una trayectoria significativa en la formación académica de terapeutas ocupacionales. Ella en 1992 ingresó como académica a la Universidad de Chile, asumiendo la dirección de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina desde el año 2000 hasta el año 2007. Desde entonces, Claudia ha participado en la formación de terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud de pre- y posgrado en diferentes casas de estudio, ya sea en la Universidad de Magallanes, en la Universidad de San Sebastián, en la Universidad del Desarrollo, y hoy nos acompaña en nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente Claudia posee su propio centro, el cual se llama Terapia Ocupacional El Monte, y asiste a niños y familias que tengan problemas con los desafíos y adaptación para el aprendizaje. Bienvenida Claudia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos todos muy atentos a tu presentación. Muchas gracias, Pamela. Para mí es un honor que me hayan invitado, también siendo parte del staff de profesionales que forman terapeutas ocupacionales de la universidad, y una oportunidad importante para poder aportar a papás, mamás, abuelitos que están en la casa y que tienen en su familia a niños, adolescentes en condición del espectro autista, quienes en especial en estos tiempos de pandemia y de confinamiento han sufrido, igual que todos nosotros. Sin embargo, por sus características, esta situación los afecta de mayor manera, diría yo. Es difícil que entiendan qué es lo que está pasando muchos de ellos. Es difícil que se adecúen a nuevos estilos de vida. Y bueno, y en el fondo eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes en esta presentación. Yo creo que no les voy a decir nada nuevo, porque las familias que tienen niños y adolescentes en situación de discapacidad, trastorno del espectro autista en este caso, saben mejor que nadie cómo es la vida con ellos. Las dificultades, las alegrías que traen también.
Y yo no creo que ningún profesional les pueda entregar conocimientos nuevos. Yo creo que el aporte de los profesionales está dado porque ayuden a estructurar la experiencia, estructurar las ideas, organizar estas ideas para que la convivencia sea más efectiva y las habilidades de los padres, las madres y todos los demás familiares eh, se puedan desarrollar de mejor manera. ¿Mm? Así que humildemente quiero compartir estas ideas con ustedes solamente con el propósito de ayudarlos a organizarse, ¿ah? Desde un punto de vista un poquito más del pensamiento, de la estructura, de las ideas, porque las respuestas solamente ustedes las tienen. Como todo Chile, hemos ya vivido desde hace algunos meses diferentes situaciones que han cambiado mucho nuestra vida. Antes del estallido social y antes que llegara el COVID a nuestro país, todos nosotros teníamos un estilo de vida determinado, mal o bien, con mejor o peor calidad de vida, pero teníamos nuestra rutina armada, nuestros proyectos, nuestros espacios de participación. Nos relacionábamos con nuestra familia, con la escuela de los niños, con las instancias comunitarias, con nuestro trabajo, en fin, un estilo de vida donde eh, teníamos un dominio, un dominio del cotidiano, de todo lo que hacemos durante la vida diaria. Y este dominio es un dominio relativo, porque nosotros siempre nos estamos adaptando a todas las situaciones, ¿no es cierto? Siempre estamos enfrentando nuevas dificultades, siempre estamos solucionando problemas. Es parte de la vida y por eso se habla de un estilo de vida con un dominio relativo, porque este dominio siempre se pierde, pero todos hemos desarrollado desde que nacemos la capacidad para ir adaptándonos más o menos fluidamente a estos nuevos desafíos cotidianos. Sin embargo, esta situación de confinamiento y de amenaza ambiental con este virus, este quiebre social que tuvimos el año pasado, ha significado que nuestro dominio se ha perdido y nuestra capacidad para adaptarnos está altamente exigida. Cuando esta capacidad para adaptarnos está altamente exigida, ocurren muchas cosas. No logramos un momento de relajo, un momento de reparación de este estrés y por lo tanto se puede decir que estamos todos, toda la familia, todas las familias, en situación de estrés permanente, lo que nos trae distintos problemas no solamente a los adultos, sino que a los niños y a los adolescentes. A través del ciclo vital lo vivimos de distinta manera, porque son distintos los desafíos. No es fácil reorganizar rutina o que se quiebre la rutina cotidiana. No es fácil cuando los recursos económicos también disminuyen drásticamente. Tampoco es fácil cuando nuestra red de apoyo, nuestros familiares no están cerca, no podemos contar con ellos fácilmente. O cuando tenemos familiares también en alguna situación y no podemos acudir donde ellos. Toda esta vivencia, los adultos las tenemos y significan un estrés. Pero para los niños también es un estrés. Y es un estrés doble, porque en el fondo ellos les es más difícil comprender por qué están sucediendo estas cosas. ¿Por qué nos tenemos que quedar en la casa? ¿Por qué no podemos ir donde la abuelita? ¿Por qué no podemos ir al colegio? El estrés para todos nosotros, incluyendo los niños, trae consecuencias, especialmente si es un estrés mantenido.
hay implicancias físicas, hay implicancias cognitivas, hay implicancias perceptivas en los casos más extremos, hay modificaciones de conducta, ¿m? Y hay implicancias también en los sentimientos. ¿Qué aspectos tenemos que considerar cuando estamos al cuidado de niños en condición del espectro autista y también de adolescentes? Frente a todas estas características sociales que estamos viviendo, tenemos que considerar también que nuestros niños tienen ciertas características especiales. Hay ciertas dificultades de comunicación e interacción social. Muchas veces no pueden expresar de la mejor manera posible cuáles son sus necesidades, qué es lo que los asusta, qué es lo que quieren. Probablemente puedan hacer una involución hacia estados de dependencia que ya habían resuelto. Pueden haber un aumento de las crisis por reactividad sensorial, que es una de las características también de nuestros niños, el cómo toleran, el cómo responden a los distintos estímulos sensoriales. Puede haber un cambio en el nivel de actividad. Se pueden poner mucho más ansiosos, más activos, pueden desorganizar su conducta, o bien ponerse mucho más pasivo, mucho más aislado, mucho más retraído, especialmente los adolescentes. Las conductas desadaptativas pueden aumentar. Las crisis pueden aumentar también trastornos del sueño, trastornos alimentarios, pueden aumentar estas conductas repetitivas, estos intereses tan específicos también pueden intensificarse. Y la resistencia a los cambios, que todo está cambiando en este minuto, es otro aspecto que los puede de alguna manera afectar y descompensar. Entonces sumamos a las características ambientales estos aspectos individuales que son propios de una condición del espectro autista y que se pueden dar en mayor o menor intensidad. Pero también hay características personales. Nuestros niños tienen su personalidad, tienen su nivel de reactividad que es en sí como persona, tienen sus intereses, tienen sus propias características. Entonces ya sumamos tres aspectos que tenemos que considerar, ¿no es cierto? Este entorno social, la persona que tenemos al frente como niño o como adolescente y la individualidad, las características propias de su condición. El otro aspecto es que la pandemia afecta no solamente a toda la sociedad, sino que afecta de manera específica a la familia. Familias que están, por ejemplo, en un proceso de aceptación de la condición del niño. Estos tiempos pueden haber sido más difíciles y por lo tanto hay una mayor evidencia de que hay dificultades y los procesos de adaptación se hacen y de adaptación se hacen más difíciles. Las dinámicas familiares también están más sensibles. Si le sumamos a esto los aspectos individuales del niño, tenemos un agravante de la dinámica. Los recursos están escaseando en toda nuestra familia. Las habilidades parentales, las habilidades que tiene cada mamá, papá para manejar a su niño, para organizar las rutinas, etc., se ven exigidas al máximo. Y por otro lado, también no debemos desconocer que esto afecta la salud mental de todos, de adultos, de niños, de adolescentes, los adultos mayores. Y los padres y cuidadores como abuelitos no están ajenos a esto. Ahora, hay otro aspecto que debemos considerar, porque nosotros ya llevamos 5 meses aproximadamente, los que llevan más tiempo en confinamiento o en restricción de la interacción social o
restricción de las actividades cotidianas fuera de la casa. Y se nos vienen próximos cambios también. El proceso de desconfinamiento, la incertidumbre que va a pasar cuando empecemos este desconfinamiento. ¿Volveremos al confinamiento? ¿Cómo se va a hacer este desconfinamiento? Esto también son nuevos procesos de cambio, nuevas circunstancias ambientales a que los niños también se van a tener que adaptar. Y nosotros también como adultos, padres de los niños, vamos a tener también que volver a readaptar nuevos estilos de vida, probablemente en condiciones distintas a las que teníamos el año pasado. Entonces, ¿cómo empezar? Me imagino ya, y por lo que he conversado con muchas mamás, a estas alturas ya hay una rutina más o menos establecida, ya hay formas de cómo hacer las cosas en la casa, ya nos hemos organizado si es que hay que hacer tareas, ciertas responsabilidades, las crisis que pueden venir ya a lo mejor han disminuido un poco, pero nos vienen nuevos desafíos también. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Es importante hacer un stop. Un stop. Aquí yo puse este monito porque muchas veces veo como las mamás, me incluyo también como mamá, echamos para adelante, seguimos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos diferentes frentes que responder en la casa, con los parientes, con los hijos, con el trabajo, eventualmente. Y no nos paramos un poco a mirar cómo estamos los padres, el nivel de cansancio, el nivel de estrés. Por lo tanto, es importante hacer un pare a veces y pensar cómo sigo adelante, cuál es la mejor manera de seguir adelante. Y en ese sentido, una primera orientación es que la planificación es algo importante, el conversar cómo se está, el llegar a acuerdos, el estructurar un plan de convivencia, que muy pocos lo hacen. Y es tremendamente importante en este minuto establecer prioridades, porque son demasiados los cambios que estamos viviendo como familias, como sociedad. Y dentro de eso, las estrategias, porque la idea es conversar sobre estrategias hoy día, las estrategias son solo una parte de un conjunto de acciones. Una estrategia para enfrentar estas situaciones no se puede dar de manera aislada. Y tampoco cualquier estrategia le sirve a cualquier niño. Actuar sin pensar siempre trae problemas. Por lo tanto, las estrategias tienen que estar aplicadas en un marco de planificación y en un marco de utilidad. ¿Qué le sirve realmente al niño? No todas las estrategias sirven a todos los niños. Y no todas las estrategias conocidas sirven a algunos niños. En este marco, una de las cosas más importantes frente a los cambios que vienen, a los cambios que se han hecho, es la contención. Los niños, todos los niños, especialmente los niños con un trastorno del espectro autista, necesitan seguridad. Una seguridad que está dada a través del orden, de la estructura. Necesitan anticipación. ¿Qué es lo que va a pasar? Los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista, independiente del nivel de afectación, tienen ciertas características en cómo procesan la información. Probablemente ustedes se han dado cuenta que a veces uno le da una instrucción a un niño y el niño no lo hace, pero al rato está tratando de efectuarlo. Eso tiene que ver con que para lograr incorporar las ideas, procesar las ideas y llevarlas a la acción, hay un tiempo de latencia donde los niños hacen un trabajo
de integración para poder responder a las demandas del medio. Por lo tanto, la anticipación cumple una función primordial en ayudarlos a organizar su conducta. La secuencialidad también, la paciencia de establecer una tarea y dividirla en distintos pasos para que el niño no sienta la ansiedad de que tiene que llegar a una meta, no habiendo podido cumplir los pasos previos. Y el control sensorial. Nuestros niños con trastorno del espectro autista tienen dificultades para manejar los estímulos sensoriales. Muchas veces eso implica algunas descompensaciones o rechazo a ciertas actividades o búsqueda de ciertas actividades que en ese momento a lo mejor no son las más adecuadas. Entonces el niño necesita una contención que parte por la seguridad. Es importante también enseñarles a canalizar las emociones a través, por ejemplo, de un objeto de apego que puedan tener y que lo identifiquen como que consuela en momentos de crisis. Cuando los niños estén tranquilos, en una instancia de paz, podemos ayudarlos a que aprendan acerca de sus emociones, a que aprendan también de que hay distintas alternativas para responder a las distintas situaciones, a partir de la experiencia. Cuando un niño está en crisis, no es bueno hacerle entender qué es lo que hizo mal y cómo lo tiene que hacer. El momento para canalizar y para enseñar alternativas es cuando el niño está regulado, cuando está compensado. Y por otro lado, el manejo de las crisis propiamente tal. Esa es la contención que necesitan nuestros niños en este minuto. Como les comentaba, para mí las estrategias son parte de un eslabón. Ninguna estrategia es eficiente si nosotros no tenemos una meta clara. Una meta clara que nos permita orientar nuestra acción. ¿Para qué voy a implementar esta estrategia? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y para tener la meta, tengo que conocer el problema. ¿Por qué? O sea, a ver, mi meta es que el niño no se descompense tantas veces al día. Bueno, voy a poner estrategias, pero ¿de qué manera? Bueno, primero, ¿por qué se descompensa? ¿Cuál es el problema? El problema es que su pensamiento es rígido y no acepta distintas formas de hacer una misma cosa, o a lo mejor es una respuesta a un procesamiento sensorial que no está funcionando bien y por lo tanto se asusta mucho con los ruidos, con las luces, con el movimiento alrededor. Y luego establecemos prioridades. Parece que se cayó. ¿Me están escuchando? Te estamos escuchando, Claudita. Ah, perfecto. ¿Y se ve la presentación? Súper. Ya. Sonó un ruido raro y pensé que se había caído. Les comentaba entonces que es importante tener prioridades. Prioridades respecto a qué es lo que es más importante. Estas crisis que le dan frecuentemente al día, o es más importante que se coma la comida, o es más importante que vaya al baño solo. Una vez recién que nos establecemos las prioridades, sabemos qué batalla pelear. No todas las batallas se pueden pelear al mismo tiempo, no es aconsejable. También es importante conocer los recursos con que disponemos. Y no me refiero a los recursos económicos, recursos como las propias habilidades, recursos como el trabajo en equipo en la familia,
el poder hacer turnos con la pareja para lidiar con ciertas situaciones específicas. Y luego de eso, entonces, aplicar las estrategias. Por ejemplo, si quiero organizar la conducta como meta final, no voy a empezar por acá. Voy a empezar primero por establecer rutinas funcionales. Rutinas funcionales que tienen ciertas características, lo vamos a ver más adelante. Segundo, establecer cierta regulación emocional, sensorial, controlar el ambiente y entregar algunas respuestas a necesidades sensoriales que puede estar teniendo el niño. Trabajar con la anticipación y utilizar, por ejemplo, apoyos visuales. Estas 4 condiciones son muy eficientes para poder organizar la conducta a mediano plazo. Otro ejemplo, si nuestra meta es que no haga tantas pataletas, podemos utilizar el manejo ambiental, ¿no es cierto? El manejo ambiental prevenir aquellas situaciones que eventualmente generan las pataletas. Mejorar los aspectos comunicacionales a través de las habilidades de comunicación e interacción. Por ejemplo, sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, apoyo visual, establecimiento de rutinas que permitan identificar en qué momento aparecen determinadas necesidades. Y por otro lado, la organización de la conducta, que se concatena con el ejemplo anterior. Y para organizar la conducta, entonces, bueno, vamos a controlar los aspectos sensoriales, vamos a controlar la anticipación, la rutina, la organización. Y si queremos disminuir, por ejemplo, conductas disruptivas, a la base vamos a tener primero que organizar la conducta, realizar manejos ambientales que permitan o prevengan o logren anticipar a nosotros que determinada situación puede ser la causa de una conducta disruptiva. Y enseñar alternativas de solución. Entonces, con estos ejemplos, lo que yo quiero hacer hincapié es que cualquier estrategia tiene que estar dentro de una línea de trabajo o de actuación donde toda la familia esté enterada, la maneje y esté de acuerdo. La aplicación de estrategias aisladas no tienen efecto. La aplicación de estrategias diversas entre los padres o entre los padres y los abuelos tampoco tiene buenos efectos y genera mayores inconvenientes. Lo primero, la primera estrategia, acuérdense que no estamos hablando aquí de que todo esto le sirve a todos los niños, pero yo elegí ciertas cosas que son más generales. Es el orden fisiológico. Nuestro organismo responde al ciclo circadiano, a la luz y a la oscuridad, con distintos mecanismos fisiológicos donde se segregan ciertas hormonas a determinadas horas del día y que este equilibrio fisiológico
se va a traducir en una regulación, no solamente de las funciones físicas, sino que también de las funciones psicológicas, de la alerta, de la disposición y de la conducta finalmente. Y el orden fisiológico lo vamos a lograr si tenemos rutinas funcionales. Rutina funcional significa aquel orden de las actividades que debo hacer durante el día o durante la semana de manera organizada y sincrónica, con el menor desgaste energético posible, que respete el ciclo circadiano, las horas de luz, las horas de oscuridad, diversa, o sea que dentro de esta rutina existan distintos tipos de actividades, actividades cognitivas, actividades sociales, actividades motoras, actividades de la vida diaria, responsabilidades, tareas. La diversidad ayuda a disminuir el costo energético, ayuda a desarrollar distintas áreas del desarrollo y genera flexibilidad, que es la otra característica que tienen que tener las rutinas. Dentro de la estructura en que planificamos los días, debe haber cierta flexibilidad porque la vida diaria trae distintas dificultades, distintas situaciones, que si somos muy rígidos en la rutina va a ser más difícil responder, por un lado. Y por otro lado, teniendo cierta flexibilidad en la rutina, también vamos a enseñarle al niño que uno eventualmente puede hacer las cosas de diferente manera y no pasa nada. La rutina también tiene que ser aplicable, tiene que ser práctica. No sacamos nada con hacer una rutina en hoja y papel si es una rutina que no está acorde con el estilo de vida de la familia. La rutina funcional es una tarea familiar. Es muy difícil implementar una rutina funcional para una persona dentro de la familia, para el niño dentro de la familia. La rutina depende también de las relaciones sociales al interior de la familia y depende de las actividades de otras personas al interior de la familia. Por lo tanto, la rutina cuando se construye tiene que construirse considerando a todos los miembros de la familia. Y al final, una rutina funcional es una rutina que es conocida y es acordada por todos los miembros de la familia. Es explícita. No sirve el pensé que a esta hora había que hacer tal cosa. No, todos estamos de acuerdo, todos hemos conversado de que se almuerza a la 1 de la tarde, más o menos. O sea, las rutinas son conversadas, acordadas y seguidas por todo el grupo familiar para que sea efectivamente una rutina funcional. Hay muchos apoyos que se pueden utilizar. A mí me gustan mucho los apoyos visuales, no solamente para los niños con trastorno del espectro autista, sino que para muchos niños que tienen dificultades adaptativas, con o sin otras condiciones, y para distintas edades. Uno piensa a veces que los apoyos visuales son solamente para niños pequeños, pero apoyos visuales a un adolescente para organizar su día puede ser tremendamente útil. Especialmente si esos apoyos visuales van trabajados con el niño. O sea, al niño no basta con ponerle el apoyo visual, sino que él tiene que encontrarle un sentido a este apoyo visual, tiene que entender, tiene que ejemplificar las distintas figuras que aparecen en los apoyos visuales. Y aquí es solamente creatividad.
creatividad y conocer a nuestro niño. Qué cosas son las que le gustan, qué cosas son las que le llaman la atención y tener clara la rutina. Hablamos entonces del orden fisiológico dado por las rutinas funcionales. Hay un segundo orden que es tan importante como el orden fisiológico y que ayuda a este orden fisiológico, pero desde afuera, que es el orden ambiental. La limpieza, el tener un espacio funcional, ayuda a que las rutinas sean más funcionales, sean más fáciles de implementar y por otro lado, el ambiente inmediato, que es ordenado, que es limpio, que es agradable y que es funcional, va a proveer de una mejor información sensorial al niño y le va a ayudar, por ejemplo, en su planeación motora. A veces tenemos las condiciones que muchos niños con trastorno del espectro autista también tienen algún tipo de dispraxia. La dispraxia de la dificultad de lograr movimientos o acciones nuevas, ¿cierto? Intencionadas. Entonces, para aprender esas acciones nuevas, si tenemos un espacio desordenado, es mucho más difícil que aprender acciones nuevas en un espacio ordenado donde sabemos dónde están las cosas, de qué manera están guardadas, ¿no? Donde hay un orden a lo mejor secuencial de las cosas y que es lógico al uso que tienen los objetos. Y en ese sentido es bueno considerar todo, la adaptación en el ambiente, los muebles, los ruidos, el tipo de luz, los colores, si es posible, de las habitaciones, los contenedores donde se guardan los juguetes, los objetos que estén dentro de los contenedores que corresponden, por ejemplo, en la cocina, en el living, y considerar los espacios internos y los espacios externos también. Entonces, tenemos un orden ambiental y un orden fisiológico. Esas dos grandes estrategias ayudan a la organización de la conducta, a disminuir eventos estresantes, por lo tanto las crisis, y ayudan a que el niño esté en mejores condiciones para el aprendizaje. Y no me refiero solamente al aprendizaje escolar, sino que al aprendizaje de tareas que tienen que ver con su independencia en las tareas de la vida diaria, o aprendizaje sobre las relaciones humanas, como pedir las cosas, como conseguir algo. Las tareas también es un tema muy recurrente en este periodo. ¿Qué hago con las tareas? ¿Qué pasa si el niño pierde el año? Los niños más grandes también hay una inquietud respecto de si tendrán los contenidos necesarios. Bueno, yo creo que la primera reflexión es que estamos en una situación que para todos, absolutamente todos, es nueva, incluso para el Ministerio de Salud, incluso para el Ministerio de Educación, para los docentes en las escuelas, para los padres, para los niños. Y lo que no debemos hacer, a lo mejor no sabemos mucho lo que hay que hacer, pero lo que no debiéramos hacer es pensar que el rendimiento escolar es prioritario en este minuto. Este es un problema de todo el país y es un problema de otros países también. Van a tener que crearse sistemas de nivelación, van a tener que crearse sistemas de evaluación según las condiciones en que lleguen los niños cuando haya retorno a la escuela. Probablemente hayan otras formas de volver a la escuela. Pensemos que estamos en
en una nueva realidad donde estamos construyendo cómo hacer las cosas de una manera probablemente distinta a como las hacíamos antes. Entonces, lo primero y más importante es la regulación fisiológica, emocional, ambiental de los niños y de toda la familia, porque todos son igual de importantes. También quiero destacar la importancia de los hermanos. Los hermanos a veces pasan al anonimato y son niños que posteriormente pueden tener dificultades. Por lo tanto, es importante considerar que todos los miembros de la familia son de igual importancia y todos tienen necesidades distintas y todas esas necesidades son válidas. Establecer prioridades, como habíamos hablado. Es importante para las prioridades la comunicación, los acuerdos, la planificación, el hablar en la familia respecto de, frente a esto, ¿cómo vamos a seguir? Y los cambios en el estilo de vida, que en este minuto son cambios que hemos hecho, cambios que se vienen, cambios que se van a venir, y es importante hacer las cosas una a la vez. Por eso el signo pare al principio. No podemos hacer todo al mismo tiempo. No podemos pedirle al niño que no haga pataleta, que sea independiente y que se comunique más. Hay que establecer prioridades y estos cambios tienen que hacerse uno a la vez. Hay que pedir ayuda a las redes. Hay que hacer un trabajo de equipo al interior de la familia. Una mamá sola es muy difícil. Un papá solo es muy difícil. Una abuelita sola es muy difícil. Pero sí, el papá y la mamá colaboran de manera equitativa, la abuelita ayuda y se hace un trabajo en equipo, la carga y el gasto de energía para los cuidadores va a ser mucho mejor. Flexibilizar. A veces, claro, el aseo es importante, pero mientras no esté demasiado sucio, podemos tolerar cierta flexibilidad y dedicar ese tiempo para hacer otras cosas que aparecen como prioridad. Atreverse a innovar también, a crear, a probar cosas nuevas y perseverar. Yo creo que ustedes, más que nadie, los papás, las mamás de los niños con trastorno del espectro autista, saben que es importante perseverar, ser consistente y mantenerse, porque en algún minuto el niño avanza. Las familias también necesitan apoyos, apoyos, y no está mal que necesiten apoyo, y no está mal que busquen apoyo, es muy válido. Y en este minuto yo creo que hay hartas redes sociales a las que uno puede acudir. Las familias están necesitando apoyo para poder trabajar en equipo. Yo me doy cuenta que hay muchas familias que se les hace difícil trabajar en equipo, donde los roles pueden estar sobrecargados, donde no hay una planificación estratégica en cuanto a los roles familiares que podrían beneficiar a todos los miembros. Y otro punto importante es el cuidado de la salud mental familiar. Muchas veces los padres, todos los padres quieren lo mejor para los hijos, pero muchas veces se olvidan de su propia salud mental. Y para contener a un niño, para poder ayudar a un niño, cualquier niño, los padres tienen que estar en buenas condiciones. Es una época de cambios.
en cuanto a orientaciones y estrategias para los niños con trastorno del espectro autista en este periodo de pandemia, hay que entender que es una época de cambios y que los cambios van a seguir suscitando. Por lo tanto, la recomendación es avanzar en lo que se pueda, desde lo más simple a lo más complejo, lo más básico primero. No puedo construir una casa si no pongo los cimientos. Considerar todos los aspectos que envuelven el acto de aprender de. Y repito, el aprender no solamente las tareas escolares, sino que el aprender a convivir, el aprender a ser autónomo, el aprender a ser independiente, el aprender a conocerse a sí mismo. Son todas habilidades importantes y que le van a dar fortaleza para enfrentar cambios en el futuro también. Y para terminar, antes de pasar a las preguntas, quería también invitarlos a la próxima actividad, la experiencia de una madre autista con familia neurodiversa. Yo no me la voy a perder. Expone Tamara Saavedra. Ella es educadora diferencial y orientadora sexual en diversidad funcional. Va a estar muy interesante. Por mi parte, le doy las gracias por escucharme. Y bueno, dejo a Pía, quien es moderadora, porque hay un espacio de conversación donde puedo no responder. Ustedes tienen más respuestas que yo, pero sí apoyar a que se organicen un poquitito estas ideas para poder hacer algo más concreto, ayudando a la eficiencia de las acciones que hacemos con nuestros. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu presentación. Han surgido varias preguntas en el chat que vamos a ir conversando ahora. Yo les recuerdo a todos los participantes que continúen haciendo sus preguntas, aprovechando esta instancia que está orientada a orientaciones y sugerencias concretas en el hogar, que nos puedan servir como claves o estrategias que podemos ir adoptando cotidianamente, ¿ya? Hay algunas preguntas, Claudia, que están orientadas a este contexto de pandemia en el cual estamos. Y hay una pregunta de una madre preocupada que menciona el cómo plantearle a su hijo el tema de que presenta un diagnóstico de trastorno del espectro autista, ya que él se ha estado dando cuenta en este periodo de aislamiento, se ha estado dando cuenta de ciertas diferencias con sus pares. Entonces, consulta de si es prudente empezar a plantearle ese tema a su hijo o esperar un tiempo. ¿Qué estrategia nos puedes sugerir tú? Sí, especialmente si el niño está curioso, se está dando cuenta que hay algunas diferencias, hay que darle respuesta, pero desde la diversidad, porque la verdad es que todos somos diferentes, con ejemplos muy concretos. A lo mejor alguien de la familia tiene ojos de un color, otro tiene ojos de otro color, alguien tiene un temperamento más irritable, otro tiene un temperamento más amigable. A algunos les es más fácil, por ejemplo, tener amigos, otras personas de la familia son más aisladas. Bueno, y así ayudarlo a ir descubriendo cuáles son sus características y qué cosas a él le llaman la atención. Lo importante es no atiborrarlo de información que no es pertinente, sino que ir respondiendo las preguntas que él vaya haciendo de manera concreta, con ejemplos y desde la enseñanza de la diversidad como diversidad, no como condición. Un gran desafío para todos es pensar desde la diversidad. Sí, ahora, perdón, yo creo que antes que eso hay un trabajo de uno como adulto, de padre, de cómo yo entiendo la diferencia de mi hijo y qué me pasa a mí con eso. Porque eso también va a teñir mucho, a influenciar mucho el cómo le voy mostrando que él tiene una condición y que tiene ciertas características, así como otras personas tienen otras características. Como reconociendo las particularidades como elementos positivos en nosotros también. ¿Sí?
Tenemos otra pregunta, también vinculada a este contexto de pandemia, sobre un chico con 16 años que en este escenario que tú nos planteas de la importancia del orden ambiental ha sido quizás un poco más complejo y se ha aislado aún más de su contexto familiar, estando mucho más tiempo encerrado en su pieza, ¿cierto? Y no saben cómo poder apoyarlo desde la familia a volver a utilizar estos espacios o a poder fomentar esta estrategia que tú nos comentas del orden ambiental para promover su desempeño. Sí, en la adolescencia hay un doble problema, digamos. Sí. El adolescente por sí tiene muchas características que de alguna manera afectan o cambian la convivencia familiar, ¿no es cierto? Hay una explosión de hormonas que se produce sí o sí. Hay ciertas inquietudes, el tema de la identidad. Y además si estoy viviendo desde una condición del espectro autista. Entonces primero hay que ir como separando aguas. ¿Qué es lo que es de adolescente y qué es lo que es de alguna característica que está impidiendo o dificultando la convivencia? Y así como el chico es adolescente, hay que tratarlo como adolescente, tal vez no como niño. Y de esa manera llegar a acuerdos explícitos a través de conversaciones donde se establezcan rutinas que incluyan actividades sociales dentro de la familia. Está bien, tú puedes estar en tu pieza de 5 a 7 de la tarde, pero a las 7 nos vamos a juntar todos a compartir el té. Y en la medida que estas rutinas se vayan estableciendo y todas las vayan haciendo, él va a tener más, va a estar más accesible a cambiar de ambiente. Y bueno, y también aquí aparece el tema de las pantallas en los dormitorios, de tener la tele en la pieza. Bueno, ahí hay que hacer una readecuación. O sea, si, claro, no podemos tener alejados a los niños de la pantalla, especialmente en esta época, pero ¿qué pasa si esa pantalla la convertimos en una actividad social de la familia? La tele se queda en el living porque la familia va a ver una película todos los días a las 8 de la tarde. Entonces, hay un poco, primero, pensar que él va a entender si uno le plantea una dificultad y una posible solución, a lo mejor él también puede ser parte de la solución. Habría que preguntarle qué se le ocurre a él, qué podrían hacer para que él estuviera más integrado a la familia. Súper, muchas gracias. Y en este escenario también de pandemia, coronavirus, también hay muchos niños que se han visto expuestos a fallecimientos de cercanos producto del coronavirus. Y justamente una madre nos consulta que esta fue la situación de su hijo que tiene 11 años y que en el jardín, o sea, en el colegio, perdón, le explicaron que el fallecimiento de su ser querido tenía que ver con coronavirus y ahora él tiene mucho temor del coronavirus. Y que claro, es entendible también, pero ¿cómo podemos regular un poco ese espacio entendiendo también el ciclo vital en el cual está? Sí, bueno, los niños condición de trastorno del espectro autista tienen ciertas características de pensamiento. Probablemente alguna noticia o alguna información que para todos nosotros puede ser entendida, dada por hecho o considerada como no importante, puede que estos niños se queden con una idea fija. Son mucho más susceptibles de quedarse con ideas fijas y girar en torno a esas ideas. Y esto es en el fondo porque no la logran entender, no la logran manejar, no se la logran explicar. A los niños con trastorno del espectro autista hay que darle estas noticias de manera pausada y progresiva.
Ahora, si él está con muchos temores al respecto, es importante hablar con él, explicarle de manera concreta, hacer el paralelo con otras situaciones para bajar el nivel de intensidad de esa información a un nivel de otras cosas que él ha experimentado, que él ha visto, hablarle de los virus, qué son los virus, cómo se combaten los virus, eh, porque eso debe estar pensando cómo un bicho puede llegar a matar a una persona, quizás qué cosas piensa, hay que escucharlo, hay que escucharlo, hay que explicarle. Y por otro lado, también hay que darle espacio de preocuparse de situación, de información alternativa, otras cosas. ¿Mm? De la naturaleza, de los animales, dispersar un poquitito esa preocupación que se centra en una idea que a veces pueden ser ideas obsesivas. Perfecto. En este escenario en el que estamos, que es muy complejo tanto para los niños, las niñas, los adolescentes, nosotros, los padres, toda la sociedad, la demanda del teletrabajo también dificulta muchos escenarios el poder establecer estos órdenes que tú nos planteas, ¿cierto? En este sentido hay unos padres que también consultan en el qué estrategias se podrían entregar concretas para ayudarlos a establecer este orden fisiológico en función de que ambos están con teletrabajo, la demanda también es bastante alta, ¿cierto? Esta poca distinción que hay entre los espacios de trabajo y de hogar, ¿cierto? ¿Cómo podríamos ayudar a esta familia a encontrar un poco este equilibrio para continuar estableciendo este orden fisiológico? Uy, eso es un problema que tenemos todos, es un problema que tiene preocupada a mucha gente y la verdad es que el teletrabajo tiene ciertas características y además nos estamos adaptando al teletrabajo. O sea, hay un montón de factores que hacen que la situación de trabajo en casa y además con niños con alguna condición sea extremadamente estresante. En lo posible, recurrir a los turnos parentales. Si los dos tienen teletrabajo, ver la posibilidad de no toparse en los horarios, establecer o que si se topan en los horarios sea el menor tiempo posible, cosa de liberar a un padre para que el otro esté trabajando y después se cambian de turno. O bien contar con un apoyo de algún familiar que pueda estar viviendo con ellos durante algún tiempo para poder ayudar en el cuidado de los niños. No se puede hacer dos cosas tan importantes al mismo tiempo. Entonces hay que organizarse de alguna manera. Otra cosa importante que tú mencionas es los espacios, delimitar cuál es el espacio de trabajo, cuál es el espacio de juego. Algunas casas son muy pequeñas y toleran un solo espacio, entonces también ahí se puede diferenciar las horas en que este espacio es para trabajar y las horas en que este espacio es para hacer otras cosas y respetarlo. En ese sentido, bueno, las leyes laborales están sacando también facilidades para el teletrabajo. Yo creo que todo se puede conversar también con los jefes, siempre se pueden llegar a acuerdos, nadie se escapa de esta situación. Entonces, es un tema muy difícil, y ahí es un trabajo en equipo, como decía yo, tratar de hacer alternancias y manejo de los espacios de la manera más eficiente posible. Exacto. Y yo creo que ahí, Claudia, adquiere mucha relevancia lo que tú nos comentas en tu presentación, como de contextualizar este escenario, ¿cierto? No es el niño solo, no es el niño el que es el receptor de todas las intervenciones, sino un contexto más bien en donde se gestiona un estilo de vida, donde se gestiona un espacio de socialización, donde los niños van aprendiendo a ser persona en el fondo, como a ser sujetos, ¿cierto? Entonces ahí es importante como comprender esta multiplicidad de factores que tenemos que atender en lo cotidiano.
Y partiendo desde nosotros como adultos, pues si nosotros somos el pilar, somos el ejemplo, somos el sostén, tenemos que tener un mínimo de salud también para poder hacerlo. Exacto, exacto. Cuidar al cuidador, ¿no? Ujú. Tenemos otras consultas en aspectos más concretos. Consulta una madre por, consulta una hermana por una desregulación en los horarios de sueño de su hermano, que se está durmiendo aproximadamente hasta las 4 de la mañana y requiere alguna orientación de cómo poder ayudarlo a tener una higiene del sueño, quizás mucho más equilibrado. Ahí quizás si nos pudieses orientar un poco. Bueno, ahí hay que ver por qué. Hay que ver qué situación es la que está causando esa desregulación, pero ahí las medidas más generales es evaluar el gasto energético que está teniendo durante el día. Si el niño se está despertando a las 3 de la tarde, no podemos acostarlo a las 10 de la noche. Entonces hay que ir regulando las horas de sueño y las horas de actividad con las horas de luz, primero que nada. Segundo, el tema de la alimentación. También las horas de la alimentación, que por lo menos 2 horas antes de irse a comer, 1 hora antes de irse a comer, establecer manejo del ambiente antes de la hora de sueño, ir con menos luz, menos sonido, televisor y celular apagado, antes de hacer una rutina para ir a acostarse con actividades que sean siempre las mismas, en el mismo lugar, por ejemplo, el lavado de dientes, el baño, el empijamado, el acostarse, el leer un cuento, el quedarse dormido. Bueno, y en niños más grandes lo mismo, y cambiar el cuento por una conversación suave, un regaloneo, pero es importante ahí lo fisiológico. Primero, el nivel de actividad física está teniendo un gasto energético que requiera un momento de rearmarse. Cuánto tiempo está durmiendo en la mañana, hay que equilibrar ahí las horas y después con medidas de higiene del sueño, regulación ambiental, rutina, ritos, baño de agua tibia y la alimentación. Y Claudia, en ese escenario, en contexto de pandemia, que es altamente desafiante, ¿cómo podríamos estimular este gasto energético al interior del hogar, por ejemplo? Sí. Bueno, la creatividad ahí es fundamental, pero, por ejemplo, se pueden hacer bailes entretenidos, tener momentos de ejercicio, hacer, por ejemplo, coreografía, hacer distintas actividades donde el niño tenga que utilizar sus habilidades motoras y tener cierto nivel de gasto energético también, o sea, cansarse un poquitito. Con ritmos más pausados, más hacer cambio de ritmo, porque claro, no todos los niños tienen un patio donde pueden ir a correr, sino que hay muchos niños que están en lugares encerrados, en departamentos, pero el niño se tiene que mover, el niño para estar sano tiene que moverse. Por lo tanto, establecer horarios de actividad física distinta. A lo mejor no van a poder trepar, columpiarse, pero sí pueden rodar por el suelo, pueden bailar, pueden tratar de alcanzar cosas que estén en alto, pueden jugar a ser animalitos que se mueven por la sala, y la creatividad es importante para hacerlos que se muevan, se tienen que mover. Sí, tenemos una madre que está iniciando en este contexto, en este gran espectro de funcionamiento, que consulta sobre su hijo de 18 meses, que le diagnosticaron trastorno del espectro autista hace poquito, y menciona que no habla, no señala ni emite sonidos, que se ha vuelto muy irritable y que no tiene estrategias o no sabe todavía cómo poder ayudarlo a regularse, a calmarse. ¿Qué
¿qué orientaciones nos podrías orientar, o sea, nos podrías entregar para darle algunas luces a esta madre que está iniciando este recorrido? Bueno, primero que nada, un abrazo a distancia y también que sepa que ella no está sola, que hay muchas mamás que enfrentan esto, que los niños, yo he escuchado muchas veces a mamás y a papás agradecer al hijo por enseñarles un mundo distinto, por abrirles la mente a cosas que nunca pensaron que podían tener acceso. ¿Mm? Y bueno, es importante que es chiquitito, ¿ah? Es chiquitito y los niños evolucionan muy rápido y de repente de manera muy distinta. eh, Establecer pronósticos y diagnósticos a veces tan temprano es complejo. Yo le diría que esté tranquila, que busque apoyo, que busque asesoría. A veces las mamás, bueno, es una cosa natural, empiezan a buscar información en internet y no necesariamente hay buenas fuentes de información en internet. Hay que buscar lugares apropiados donde encontrar información científica, información seria y, y yo creo que lo primero es conversar y recibir apoyo de madres o de profesionales, ¿m? Porque es todo un proceso, ¿ah? Cuando recién el niño está, uno se está dando cuenta, pasan muchas cosas. Ahora, claro, sí, la regulación es lo más importante y hay un montón de tips, pero no todos los tips, como lo decía anteriormente, no todas las estrategias son útiles, depende del caso del niño. Entonces, lo que mejor le podría recomendar es que buscara asesoría. Y que explore también. Que Ujú. explore qué intereses, con qué cosas, con qué movimientos quizás también se calma. Y aquí nos vamos un poco ya al ámbito educativo. Hay varias dudas también en este escenario. Sabemos que el ámbito educativo de modalidad online también ha traído ciertas dificultades de adaptarnos a esta nueva modalidad. Y consultan algunos padres respecto a sus hijos entre 4 y 5 años que han mostrado bastante desagrado frente a la actividad de hacer tareas, no quieren saber de su jardín, sus compañeros, y que incluso han estado pensando si es necesario pensar en otro establecimiento educacional, quizás en un proyecto, en un colegio con proyecto de integración escolar u otros apoyos que se pudiesen gestionar. ¿Cómo podrías orientarnos tú en este ámbito educativo que es sumamente complejo en este escenario de pandemia? Sí, yo diría que está el 90% de las personas en la misma situación. ¿M? Y los colegios también. Los colegios están aprendiendo a cómo responder a esta nueva necesidad, a esta nueva forma de enseñar. Y, y claro, y las metodologías y los recursos son distintos en todas partes. Y sí, hay muchos niños en edad preescolar que están haciendo rechazo a las actividades en pantalla. Y es porque no las encuentran significativas. Recordemos también que la pantalla es una fuente de estímulo sensorial importante, que puede tener ciertos tonos auditivos, puede tener cierta intensidad de luz, puede tener cierta movimientos que a lo mejor el niño también es difícil que integre adecuadamente esa información. Y por lo demás, si un niño con trastorno del espectro autista y además tiene alguna dificultad de planeación motora, es muy difícil que logre imitar a través de la figura del computador, lo que está mostrando el computador. ¿Mm? Y que logre entender que se le está dando una instrucción para hacer algo desde el computador. Por lo tanto, ahí la estrategia es avanzar en los objetivos de aprendizaje, pero con actividades alternativas y cotidianas. Por ejemplo, niños que tengan el objetivo de aprenderse el número del 1 al 5,
hacer con ellos, y bueno, y aquí entendemos que las mamás también no tienen todo el tiempo del mundo, pero es una alternativa, hacer con ellos actividades donde vayan contando del 1 al 5 a través del juego, donde el niño, por ejemplo, le pase los tallarines para cocinar, le tiene que pasar 5 tallarines. Donde guarde los platos, tiene que guardar 5 platos. Estoy dando un ejemplo muy básico, pero llevar el objetivo educativo a la actividad cotidiana, ¿m? Para que logre el niño entonces manejar de manera cotidiana ese concepto. Entonces, cuando el niño retorne a un ambiente educativo formal, por lo menos ya va a tener la estructura de ese conocimiento. Súper importante, un poco como transferir, como darle la utilidad a ese conocimiento, ¿cierto? Como poderlo llevar a lo cotidiano, a lo concreto, algo que yo pueda usar. Exactamente, algo que tenga sentido para el niño, ¿m? Y que sea efectivo también, porque probablemente muchas de las cosas que están tratando de hacer las tías por pantalla son cosas que motoramente el niño a lo mejor no ha logrado. Entonces, si lo llevamos a lo concreto, vamos también atendiendo a sus habilidades del momento y le estamos poniendo un desafío de aprendizaje. Entonces, no alejar tanto la habilidad que tiene el niño con el desafío que se le pone. Aquí nuevamente tiene gran importancia el contexto, la familia, el escenario en el cual nos desenvolvemos, ¿cierto? Tenemos otra consulta sobre cómo poder aplicar las estrategias quizás de integración sensorial para el uso de las mascarillas en niños con trastorno del espectro autista. Sabemos que desde la charla anterior se nos planteó ya un escenario de un procesamiento sensorial particular y que el uso de las mascarillas puede a veces interrumpir, puede dificultar incluso este escenario. ¿Qué recomendaciones les podrías tú entregar a los padres? Bueno, no creo que haya estrategias sensoriales que sean eficientes para el uso de las mascarillas, porque cuando hablamos de estrategias de integración sensorial, hablamos de que el niño está haciendo una actividad significativa en donde está utilizando distinta información de distintos canales sensoriales que tienen que conversar entre sí para poder procesar la información. Entonces, esto lo tenemos que diferenciar de lo que es la estimulación o la acomodación sensorial, que es a través de estímulos donde se trata de disminuir la intensidad, pero tampoco es muy útil. En este minuto lo que se me ocurre a mí es que hay mascarillas que son más toleradas por los niños, que son mascarillas que tienen especies de mica y que tienen unos soportes mucho más amigables y que no tapan la boca. La boca está como protegida, bueno, y tienen formas de personajes, de animalitos. Tratar de buscar alternativas de máscara más que tratar de estimular sensorialmente al niño, que no va a ser muy eficiente. Nos consultan también otros padres que están iniciando este camino sobre que tienen un hijo de 3 años, 4 meses que fue diagnosticado con autismo por la neuróloga, pero mencionan que falta que le hagan un test que lo encasille y que plantean que puede ser el A2-2 y consultan si es así. ¿Qué nos recomiendas tú respecto a este instrumento? ¿Es tan certero para poder efectuar el diagnóstico? Sí, el A2-2 es el instrumento que está de moda. Es un instrumento que realizan personas certificadas y que es a través de distintos juegos donde se va identificando ciertos patrones de conducta que, estando presente o ausente, finalmente da una categoría. Ahora, hay que preguntarse, yo creo que primero hay que preguntarse un diagnóstico para qué. Es verdad que los diagnósticos se necesitan, por ejemplo, para las prestaciones de salud, para recibir reembolso, para estar dentro de algún tipo de plan especial. Se necesita también para el ingreso, por ejemplo, a los programas de integración escolar.
para apoyos educativos. Pero preguntémonos primero como papás, ¿para qué necesito un diagnóstico? Y claro, bueno, el plantearse eso nos hace centrarnos en las características específicas del niño, en las fortalezas y las debilidades, y potenciar las fortalezas y ayudar a compensar o desarrollar habilidades para que esas debilidades no interfieran en su actividad diaria. Sí, el ADOS es entonces un instrumento que dice si el niño tiene o no autismo o trastorno del espectro autista, porque así lo divide, lo hacen personas certificadas y es un instrumento que en general puede ser utilizado para justificar el ingreso al PIE, del programa de integración escolar, o algunas prestaciones de salud, algunos seguros médicos, por ejemplo. Pero en el fondo, si tenemos un diagnóstico más fenomenológico, o sea, cuáles son las dificultades que presenta el niño, en qué áreas y cuáles son sus fortalezas, vamos a poder avanzar de la misma manera y de mejor manera que encasillando en un diagnóstico. Hay una discusión muy grande respecto del otorgar o no otorgar diagnósticos en los niños. Es una discusión que se viene dando hace mucho tiempo, porque, claro, sin diagnóstico a veces los papás no sé lo que tiene, no se explican, pero con diagnóstico a veces lo encasillamos, a veces en algo que no es, y a veces le cortamos las alas de desarrollo. Entonces hay que preguntarse primero, ¿para qué el diagnóstico? Interesante reflexión ahí, porque de repente estamos muy acostumbrados a esperar esa respuesta, ¿no? Claudia, nos consultan unas madres respecto a este escenario de pandemia y incertidumbre que estamos viviendo cotidianamente. ¿Cómo trabajar la anticipación en los niños que pertenecen a este espectro sin tener certeza de lo que puede ocurrir? ¿Cómo anticiparnos a esta casi incertidumbre que vivimos cotidianamente? Sí, bueno, no hay que anticipar lo que uno no sabe lo que viene, hay que hacerlo concreto, con el día a día. Y estar preparados, yo creo que de manera planificada, cómo se va a enfrentar si tiene que asistir al colegio. Primero, bajar la ansiedad uno, tomar decisiones como familia. Sí, no sé, voy a dar un ejemplo. Si es que se decreta que los niños vuelven al colegio el próximo mes, como familia tomar decisiones. ¿Lo voy a mandar o no lo voy a mandar primero? Segundo, si lo voy a mandar, ¿de qué manera lo voy a mandar? Y a partir de eso, entonces, ir anticipando, pero ya frente a decisiones tomadas por los adultos y que sean factibles y viables. Porque la anticipación es justamente eso, anticiparse a un hecho que va a ocurrir y que tiene que ocurrir, porque si no, no es anticipación. Entonces, ir de lo más concreto en el cotidiano y tener claridad primero el adulto, y a veces puede ser necesario posponer algunos procesos en favor de que al niño se le haga más fácil el proceso adaptativo. Si no he tenido tiempo de prepararlo, no lo voy a mandar así nomás al colegio. O sea, voy a tener que tener un tiempo de preparación para que el niño vuelva a cambiar su rutina. Exacto, exacto. Vamos a leer dos preguntas más. Voy a recordarle a todos los participantes que está la encuesta habilitada de satisfacción para que ustedes puedan completarla al final de la charla del día de hoy, ¿ya? Y dentro de estas dos últimas preguntas que tenemos, tenemos el escenario de un familiar que consulta sobre de qué manera se puede manejar a un adolescente de 14 años que no acata reglas y no comprende cuando se le dice que no. Acá un poco ya retomando lo que habíamos hablado de la complejidad de la adolescencia en sí. ¿Cómo podemos ahí ajustar estas estrategias a este escenario?
Sí, ahí lo importante a lo mejor no es centrarse en el adolescente, sino que volvemos al contexto familiar, la dinámica familiar, por qué el niño se está oponiendo tanto. Claro, hay un desarrollo natural que los lleva a una identificación, ¿no es cierto?, la individuación que busca el adolescente, el separarse emocionalmente, ¿no es cierto?, de la figura materna, paterna, y por lo tanto aparece el no como una herramienta para autoafirmarse. Ahora, claro, los adolescentes con trastorno del espectro autista se les junta que tienen un pensamiento bien rígido a veces, y otras veces no entienden mucho el lenguaje figurado. Entonces, ahí pueden ocurrir ciertas cristalizaciones de conducta y generar a lo mejor de repente un trastorno de conducta. Pero eso no puede ser abordado con una estrategia específica en el niño. Tiene que ser abordado desde una visión más sistémica. Ahí hay que ver como familia, primero, qué es lo que se le está pidiendo, cómo se le está pidiendo, cómo los demás también cumplen, qué sentido tiene lo que se está pidiendo. Entonces, ahí yo no me arriesgaría a dar una orientación específica porque tiene que haber un diagnóstico mucho más global y también rápido porque el tiempo pasa, los jóvenes crecen y las conductas se cristalizan más. Sí, súper relevante de atender las conductas a tiempo. Y la última pregunta que nos realiza la audiencia es respecto en un escenario educativo, pero desde el ámbito de los docentes. Nos consultan, ¿qué consejos nos daría a los profesores para el trabajo con estudiantes que presentan estas necesidades en un contexto en el que están con 30 niños aproximadamente? Online. Ya, sí, o sea, es tremendamente difícil y las metodologías, también son difíciles de abordar. Ahora, por varias características, a lo mejor diversificar las metodologías, no todo presencial online, trabajar, por ejemplo, con guías de trabajo, con proyectos, con experimentos que tengan que hacer y una guía, por ejemplo, con tanto tales materiales, haz tal cosa, tómale foto, manda la foto, hacer cosas dinámicas, entretenidas, que vayan favoreciendo la autonomía de los niños, que vayan de acuerdo a sus intereses, que dentro de esas metodologías los niños puedan tener algunas elecciones, hacer algunas elecciones de su parte. No todo presencial, diversificar las metodologías, porque además todos los niños son distintos. Entonces, si estamos con un objetivo de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje, trabajarlo de distintas maneras. Eso podría. Súper. Muchas gracias, Claudita, tu presentación muy clara. Sin duda que todas las respuestas y las orientaciones que nos has brindado le permitirán, ¿cierto?, a las familias que hoy día nos acompañan poder enfrentar algunas de las problemáticas cotidianas que se han generado a consecuencias del confinamiento por esta crisis. Así que agradecemos a Claudia Muñoz por su valiosa participación en esta segunda charla de nuestro primer ciclo de acompañamientos para familias con hijos con trastorno del espectro autista en contexto de confinamiento. Recordarles a todos los asistentes que esta charla quedará grabada en YouTube y se les compartirá al enlace al mail, mejor dicho, cierto, que ustedes ingresaron al momento que se registraron en el formulario de la inscripción de esta actividad. No olviden que están todos invitados a participar de la última y tercera charla de este ciclo el próximo viernes 21 de agosto,
en donde se abordará la experiencia de una madre autista con familia neurodiversa. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen descanso. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Muchas Claudita. gracias. Chao, Pía. Que estén Chao, bien. que estén muy bien, gracias.